empezamos a grabar. Le voy a pedir por favor si puede presentarse. Claro que sí, soy Fanny Molina Sandoval, soy licenciada en Pedagogía, estoy estudiando la maestría en Educación y bueno, soy directora de Psicología y Pedagogía aquí en la universidad desde hace 7 años, tengo 9 años trabajando en Unitec y bueno, pues de alguna manera el ingreso a la universidad pues sí me dio la oportunidad de estar en la administración de la carrera. Muy bien. ¿Cuáles son las responsabilidades propias de ser administrador educativo, administrador de una carrera, de un par de carreras de hecho? Bueno, en este caso, la situación de ser administradora de ambas carreras, para mí ha sido todo un reto, sobre todo por la parte del conocimiento de la carrera de psicología. Obviamente todo el tiempo estoy como coachada o en la parte de preguntar a los profesores qué es lo que conviene a su materia, sobre todo para poder dar el servicio que el alumno está esperando. Entonces en este sentido yo creo que pues, sí ha sido para mí un reto tener la administración de ambas carreras, en la posibilidad de buscar la parte de los objetivos que establece la universidad, obviamente como oportunidad de trabajo, pues siempre se busca esto, ¿no? Que los indicadores para la universidad sean pues los mejores, porque la dirección, bueno, es muy clara desde el punto de vista administrativo, las indicaciones son, estos son los objetivos y entonces hay que bajar la información con profesores. Muy bien. En su experiencia, ¿qué es lo que se necesita para ser un buen administrador educativo? Básicamente conocer el área, o sea, los objetivos muy claros. Por ejemplo, para la universidad siempre es muy importante que la dirección esté enterada de cuáles son los indicadores que se van a buscar. Por objetivos nos establecemos objetivos anuales por cuatrimestre y obviamente en este punto sí yo creo que es el conocimiento de hacia dónde va uno en relación al logro de objetivos. En el caso, por ejemplo, de la administración aquí en la universidad, bueno, pues siempre nos piden que busquemos la calidad en el profesorado, que es el que va a darle pues el toque que busca la universidad que tenga el alumno. Entonces ahí esa es una parte muy importante en la administración, que el maestro pues sea el mejor maestro. Muy bien. ¿Y un administrador educativo como persona, cuál piensa usted que sea el perfil más apropiado para un administrador educativo? Básicamente el proceso de la personalidad, ¿no? En la parte de poder tener las habilidades interpersonales, de esta parte del liderazgo, a lo mejor como tratando de hacer no tan direccional, porque el sí es muy direccional, o sea, es muy autoritario tal vez, tratando de buscar la parte humana de todos los profesores. Cada uno de los profesores trae pues ciertas características, todos van a tener ciertas necesidades y tratar de escuchar es muy importante. Esta parte de la retroalimentación a veces es difícil de conseguir, sobre todo porque a veces parece muy direccional, ¿no? O sea, yo te digo qué tienes que hacer y no hay una retro, a veces en ese sentido se vuelve difícil, pero sí es lo que busca pues una parte del líder educativo. Yo pienso que en su estadía en la Unitec ha tenido la oportunidad de conocer a muchos líderes. No todos ellos tienen cargos, algunos de ellos son líderes por cómo son, por cómo se comportan. Usted, en su experiencia, ¿qué piensa qué es lo que se necesita para convertirse en un líder? En un líder en la parte educativa, en la parte de transmitir conocimientos, de educar a las personas. Yo creo que todos los profesores pues son el líder dentro del aula, en automático pues es el líder tal vez impuesto, ¿verdad? Y la característica de su personalidad puede jalar en esta parte de las habilidades que él tenga para impulsar ciertas áreas. Yo lo alcanzo a notar en nuestro ejercicio, por ejemplo, es
nombrar a ciertos profesores con cierto perfil que de alguna manera sé que el alumno ya está como muy integrado a su forma y ellos a la materia, y entonces de esa manera lograr que se presente pues algún tipo de trabajo, algún tipo de proyecto, y este tipo de líderes que están finalmente como muy en contacto con los alumnos, tratar de monitorear mucho al profesor, que es el que finalmente me pueda retroalimentar sobre el ejercicio que se está haciendo, ¿no? Si vamos bien o vamos cambiando algunas cuestiones como en área de oportunidad, porque el profesor es el de primera mano que se da cuenta de si está funcionando su programa, si no funciona su programa, si el alumno trae muchas carencias de materias anteriores, si de alguna forma se está prestando como todo este proceso administrativo que se hace con un profesor de reclutamiento y de a lo mejor capacitación. Y yo más que nada diría que no es una capacitación, sino que vamos haciendo a un profesor de un ciclo a otro, él se va, digamos, formando aquí en la universidad. Y eso es bastante complicado y complejo dentro de una universidad en donde a lo mejor la evaluación del proceso que él vive en el salón, pues se toma en consideración para su recontratación, por ejemplo, a veces, ¿no? Entonces el profesor tiene que hacer mucho más ejercicio con el grupo, y esa es una retroalimentación importantísima para una servidora y para lo que es el proceso, ¿no? de trabajo. Me llama la atención que estemos enfocando esta parte de la plática en los líderes que están en el aula directamente con los alumnos. ¿Cómo podríamos nosotros identificar a la persona de líder? Es decir, ¿cómo es él o ella líderes como persona? Los alumnos en un momento dado tienen siempre cierta tendencia por líderes naturales tal vez, ¿no? Pero hablamos incluso de líderes de todos los profesores, y cualquiera de nosotros es líder en el aula. De alguna manera es portavoz si están a gusto con el programa, si están a gusto con la forma de trabajo de la universidad. Y obviamente a la universidad la buscan por la calidad académica, y la calidad académica la genera este profesor. Entonces, obviamente lo que está monitoreando, por ejemplo, una servidora cuando baja a supervisión, es si efectivamente se está cumpliendo con calidad académica, con los propósitos que tiene la universidad, obviamente, de esta parte de ciencia y técnica con humanismo, de generar en el alumno la certidumbre de que en un cierto pues cantidad de ciclos escolares él va a tener los conocimientos que cualquier universidad ofrece, y que incluso va a tener mucho mayor calidad que en cualquier otro lado. Entonces esa es, yo creo que una de las situaciones que genera en nosotros la obligación de ver en los profesores líderes. Muy bien. Hace un momento, cuando nos describía brevemente su currículum, nos hablaba de la cantidad de años que tiene trabajando en la Unitec, dirigiendo ya la carrera de pedagogía y la carrera de psicología. Yo pienso que en la industria moderna, en la industria de la educación, en el mundo de la educación moderno, es muy difícil mantenerse. ¿Cuál considera usted que es el sello distintivo de su administración que la ha hecho estar aquí durante todos estos años? Número uno, tener muy claro cuáles son mis objetivos. Básicamente, en la parte del cumplimiento, y hacer del conocimiento de quien tiene que estar en conocimiento de cuáles pueden ser nuestras áreas de oportunidad. Y en este sentido, a lo mejor mi forma de liderazgo es como más, podría yo comentar como liberal, ¿no? O sea, te dejo hacer, haz en pro, y obviamente en esta parte del te dejo ser, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con esta situación de a lo mejor mantenerse. O sea, entiendes como administrador
que a las personas su trabajo les gusta. Y nada más es cosa de estar como muy, pues a lo mejor al pendiente de qué necesita. Y en este sentido, mi liderazgo puede ser que no sea tan, en este punto yo creo que tan echado para lo autoritario. Creo que esa es una ventaja, ¿no? Que puedo establecer como en las relaciones interpersonales con los alumnos, que al final de cuentas yo podría decir que es nuestro cliente, y entender que él tiene ciertas necesidades y que el profesor pues está también en este punto de cumplir con sus expectativas de nuestros alumnos, en el entendido de que a ambas partes se les tiene que escuchar, se les tiene que dar como la oportunidad de generar como un ambiente aquí como mucho más cercano. Soy muy cercana. Tal vez es a lo mejor una de las situaciones que genera pues en esta cantidad de años pues no diría yo sello distintivo, pero es mi forma de trabajo. Yo diría que sí, ¿no? Yo he notado que conoce los nombres de casi todos los alumnos, si no es que todos. Pues intento a veces, por lo menos mi hijo, y todos terminarán siendo como muy cercanos. Sí, muy bien. Vamos a la parte fuerte de la entrevista. En realidad, nuestro mayor interés está centrado en las preguntas que van a sucederse a continuación. En su labor administrativa o académica, porque vale la pena decir que también es usted profesora y que también da clase aquí en la Unitec, aparte de administrar la carrera. Ayer me comentaba una cosa muy interesante sobre el hecho de administrar y dar cátedra, de ser profesora al mismo tiempo. Ojalá tengamos un poquito de tiempo al final para que me recuerde la plática que me estaba comentando ayer justamente en la noche sobre esto. Pero en su práctica administrativa o académica, ¿ha enfrentado algún problema difícil de solucionar, algún dilema, ya sea profesional, ético, práctico o incluso de las relaciones que se dan entre las personas? Uy, yo creo que de todos hay uno, ¿no? O sea, en realidad en toda esta parte de cada coma que mencionas, sí. Maestro, yo creo que podría mencionar, no uno, muchos. ¿Podría para mencionarnos uno? Para empezar, me queda muy claro que estoy para resolver. Entonces, de preferencia se resuelve aquí. Cualquier situación que se pueda generar en otra área, porque obviamente no hay una atención correcta de mi parte, eso sería pues una forma como de hablar de una falta de liderazgo, ¿no? En cuanto subiera algo, por ejemplo, ha habido, yo quiero pensar, de las situaciones más difíciles, sobre todo porque estamos hablando de una institución educativa, cuando uno se percata de que algo no está funcionando bien en el salón de clases. Obviamente en este sentido yo creo que a veces ya no vamos nada más aquí me parece que algo está mal, sino que a veces llega uno a empezar a dudar como que algo no está claro, ¿no? Siendo honesto, yo creo que a veces se me ha presentado profesores que no son honestos en relación a la correspondencia, calificación y examen, ¿no? ¿Recuerda algún caso en particular? Sí, un caso en el que básicamente entro al salón de clases, noto que hay un intercambio ahí como de hojas de una niña a la otra y de manera muy natural. Yo dije, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, se supone que es un examen. Es un examen, ¿no? O sea, y esa hoja que va pasando. Obviamente en el proceso se genera pues una suspensión de examen. O sea, ¿saben qué? El examen no va a valer, no va a tener ya pues obviamente ningún valor. El grupo se molesta porque esta situación, pues, ¿cómo, no? O sea, pero en el proceso yo creo que la situación difícil es entender que el grupo está en complicidad con que, pues, si no lo sabemos, podemos sacar nuestra guía, ¿no? El profesor permitía que hubiera y el profesor permitió que hubiera las hojas. Entonces sí nos queda claro que pues ese tipo de situaciones no pueden ser. Hablar con el profesor es
lo interesante en este proceso, porque el grupo pues se pone muy molesto, ¿no? De cómo es posible que nos suspendan el examen y quieran volver a hacer el examen. Sí, y en la parte, sí, no, por supuesto. Pero es en ese momento cuando sale a la luz que pues es que existe esa guía, porque en realidad no habíamos visto nada, ¿no? De ese tema. De todo el cuatrimestre temas. Tal vez, Yeah. y entonces dice uno, a ver, entonces me regreso. ¿En qué parte de todo esto, o sea, la complicidad se vuelve como en beneficio de, ¿no? Uh-huh. Entonces sí entiende uno que hay gente que a lo mejor no la terminó uno de integrar, porque es difícil en este punto pues comprender qué pasó con ese profesor, ¿no? Y a la hora de sentarnos es qué pasó en todo esto, en qué parte de todo esto se entendieron mal las indicaciones, pues las partes honestas de lo que uno ya sabe que de alguna manera como ética, pues esto no procede, ¿no? O sea, uno entiende perfectamente bien que eso no sucede. Digo, no debe de suceder. Y esta situación, por ejemplo, se resuelve de la siguiente manera, o sea, sabe que el profesor, estas situaciones dentro de la universidad, o sea, no existen exámenes abiertos, entonces quedó muy mal entendido nuestro proceso, o sea, usted no se preocupe, yo aplico un examen, ellos que no se apuren tampoco, porque así tengan 2 hojas de apuntes, como alegan, sobre esas 2 hojas de apuntes se van a hacer examen. Y obviamente que sí complica mucho el trabajo, porque pues el proceso de platicar con un profesor de la situación delicada de su ética, ¿no? De en dónde estamos formando, sobre todo que está hablando de una carrera en donde los psicólogos pues obviamente tienen que darse cuenta que requieren, más que cualquier otro profesionista, un punto de partida de ética moral, pues entendida sobre todo por esto, ¿no? De que aquí nadie se va a llevar un punto o un 10 sin haberlo trabajado, porque el día que estén trabajando en terapia no van a poder decir, permítame paciente, y saquen la guía, ¿no? Ya no hay manera, ¿no? O sea, o lo saben o no van a poder trabajarlo. Entonces sí es platicar mucho con este tipo de profesores, que afortunadamente en el tiempo que tengo, o sea, desafortunadamente topé, pero sí como que parte del feeling que dice uno, aquí no están las cosas bien, porque yo ese momento entré al salón y dije, no, aquí no cuadraban las cosas. Y sí, subí a eso prácticamente. Y resultó. Resultó. Finalmente, ¿cuáles fueron las decisiones que se tomaron para resolver este problema? Pues en relación al tipo de trabajo, yo creo que el profesor entendió perfectamente bien que para él ese era su último día, entregaba y demás. No llamó y yo no tuve que decirle, ¿sabe qué, profesor? Venga a hacer algún trámite en particular. La universidad tiene muy claro también esta parte, ¿no? Y todos los profesores saben que aquí en la retroalimentación, pues, obviamente nosotros les decimos cuáles son sus áreas de oportunidad. Cuando alguien no llega a su retroalimentación, quiere decir que pues, nos dio las gracias. Y así no tuvimos ni siquiera que decirle, ¿sabes qué? Esto fue lo único que pudiste hacer. Muy bien. El examen se suspende, se vuelve a hacer. El profesor entiende que su práctica profesional no es apropiada para esta universidad y deja de presentarse. Sí. ¿Está conforme con cómo resultó todo este problema? Yo podría decir que no es que me haya sentido como en la parte de la solución conforme. Me preocupa que haya una persona que preste sus servicios con tan baja calidad ética. Moral, ética. Y en el proceso, digo, la universidad toma sus precauciones, obviamente, en relación a pues, nuestro propio, digamos, sistema, UNITEC.
Lástima que no hay un blindaje contra lo que yo pudiera decir, pues hacer una situación de conocimiento de todas sus universidades, ¿no?, en las que trabaja, por lo menos. Pero sí, nosotros tomamos en relación a las precauciones, y obviamente la universidad pues sabe que no vuelve a recibir a un profesor que tenga, pues obviamente, esas características. Sin embargo, es experiencia para todos, para nosotros como profesores, el hecho de saberlo por su propia voz, y para usted como administradora. Dicen que a toro pasado las soluciones son más fáciles. Y ahora, ¿cómo hubiera actuado ahora que ya lo vivió, ahora que a veces nosotros repensamos las cosas que hacemos, las cosas que decimos? ¿Cambiaría algo? ¿Lo volvería a hacer igual ante un problema similar o de este estilo? En relación a actuar igual, yo creo que pues se reacciona igual, ¿no? O sea, es cualquier situación que no parezca éticamente, obviamente apegada a principios, no tengo ninguna duda de que se vuelve a suspender el examen, se les dice, ¿saben qué? O sea, esto no tiene calidad, ni siquiera tienen que pensarlo, o sea, no les voy a arrebatar los exámenes porque tampoco es mi estilo. Creo que alguien incluso ha de haber dicho, hey, ¿quién dijo que iba a volver a hacer el examen? Si no los arrebató de la mano. No soy así de coercitiva, ¿no? O sea, ¿saben qué? Su examen queda suspendido, maestro, cuando termine va a ir a la oficina, obviamente platicamos. Creo que volver a hacer el proceso, incluso lo volvería a hacer porque en junta comenté que esto había ocurrido, y es algo así como, ¿saben qué? Si algo así pasa, quiere decir que pues a veces tiene uno el problema sin que se percate uno, porque también hay chicos cómplices, ¿no? O sea, están esperando que les van a poner un 10, porque tengo pues en esto claro que hay siempre un alumno que tiene que estar pendiente del beneficio del grupo. Si no hubo el alumno que levantara la mano y dijera, ¿sabe qué? Que estaban ocurriendo cosas extrañas aquí, pues sí tuve el sexto sentido de empezar a ver, porque reviso exámenes en la parte administrativa, audito exámenes, y empiezo a revisar exámenes que pues entran en rangos que no son normales, ¿no? O sea, los alumnos de 9 y 10, pues sí, estaría pues, a lo mejor sospechando que algo pasa, ¿no? O sea, de repente, pues como en botica hay de todo, hay 7, 6, es el que no alcanzó a pasar, 9 y 10 es digno de revisar todo el examen. Entonces yo creo que por ahí empieza mi suspicacia. Dice uno, bueno, pues si no hay nada aquí, de todas maneras se hace la supervisión, ese es mi trabajo como administrativo, supervisar las clases, supervisar exámenes, supervisar los programas que están llevando en clase, y entonces de alguna manera fue que sí lo volvería a hacer. O sea, es tal vez de esta parte de la rutina como muy importante, ¿no? O sea, la universidad tiene muy claro cuál es mi función y yo muy claro cuál es mi función. Entonces, si hay alumnos cómplices, pues no hay director cómplice. O sea, muchas gracias, o sea, como que van a aprender, ¿no? Y a la larga, yo creo que pues esto generaría en mí la seguridad de que pues estoy en lo correcto, que es lo que se tiene que hacer. O sea, no se puede defraudar a unos padres que confían en que aquí los alumnos están aprendiendo y que los veo como mis propios hijos, ¿no? En último término, la sociedad que espera profesionistas capacitados. Claro, que de alguna manera pues esta es nuestra labor social. O sea, la universidad obviamente está generando y formando a profesionistas que tienen que comprometerse éticamente con su trabajo, y pues si no lo hicieron como estudiantes, pues yo creo que va a ser complicado que pues por obra de magia se vayan a transformar. Ajá, en buenos profesionales si no fueron éticos y morales como estudiantes. Como estudiantes. Muy bien. Licenciada Fanny Molina, muchísimas gracias por su tiempo. Estoy convencido de que
hablar con los líderes educativos, con los administradores educativos, es para las personas que estamos aprendiendo de esto, que estamos aprendiendo de la educación, por ejemplo, es fundamental. Si no tuviéramos la experiencia de los líderes y de los administradores educativos, empezaríamos cada vez de cero y no hay necesidad. Agradezco porque usted también me lo ha comentado, uno no le puede poner precio a lo que sabe. Le ha costado mucho dinero, esfuerzo y trabajo a uno saber las cosas que no sabe, y uno no le puede poner precio a eso, y agradezco infinitamente que tan amablemente nos dedique este tiempo para contribuirnos lo que usted sabe. Al contrario, muchas gracias. Por ahí en la parte de la invitación a la entrevista, yo dije, sí, de mil amores, de una vez hablo. Obviamente que en la parte de siempre estar como tratando de convivir con, yo creo que esta es una dirección, aquí en esta parte de entenderlo, es una dirección que siempre baja, ¿no? A lo mejor incluso es una dirección o un liderazgo muy prefectura, ¿no? O sea, veo quién está. Va, hija. Perdón. No se preocupe. Siempre buscar la manera como de tratar de ser como el ser humano que de alguna manera tiene una función de dirección, pero siempre en este afán de generar en los muchachos un conocimiento. Ustedes son pues simplemente esas personas que hacen fuerte a la universidad. Siempre lo van a escuchar. Si ustedes son los líderes dentro del aula, ustedes son como profesores en aula, los que de alguna manera hacen fuerte, ¿no? Pues bajar a trabajar, esa es mi idea. Trabajo con los muchachos de salón de clase, porque obviamente es una forma de acercarse, de tener esta frescura del liderazgo, en donde uno dice que me conozcan, en donde uno genera pues eventos académicos para que los alumnos sepan que tienen un director, ¿sí? De las preguntas que le pueden hacer a algunos de los alumnos es la primera, ¿conoces a tu director? Y es complicado si alguno de ellos dice, no conozco al director, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera parte más importante. Gracias por la entrevista, porque de verdad, pues a lo mejor puede ser como en la retroalimentación, decir, pues necesito hacer más, hacer esto, hacer aquello. Y siempre, pues esta parte es muy interesante. Gracias por la oportunidad de hablar. No, al contrario, gracias a usted. Muchas gracias. Gracias.